Queridos hermanos latinoamericanos, tal como la informa el padre José Gabriel Cruz, lamento no poder inaugurar personalmente este importante evento de la comunidad hispana. Ante todo, reciban un afectuoso saludo en Cristo Jesús. Como obispo de su diócesis, ofrezco mi bendición a los participantes de este tercer congreso, que los organizadores han tenido a bien convocar bajo el tema Fe y Eucaristía. El Papa Emérito Benedicto nos invitó a participar activamente en el Año de la Fe, que culminará el próximo mes de noviembre en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Durante estos 12 meses recordamos los 50 años del Concilio Vaticano y 20 de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. El Papa Francisco, latinoamericano como ustedes, tanto en su primera encíclica como en la Jornada Mundial de la Juventud, enfatizó la importancia del vínculo que hay entre el don de la fe y el sacrificio eucarístico. Uno de los apartados de Lumen Fidei nos recuerda que Jesús ofreció su vida por todos nosotros, para transformar nuestros corazones. Y refiriéndose al tema que hoy nos convoca, dice que la naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la Eucaristía, que es el precioso alimento para la fe, el don de sí mismo que genera vida. Los invito a reflexionar sobre la palabra de Dios durante estos 2 días y a acercarnos con fe a la presencia eucarística, el mismo Dios hecho hombre y el Dios hombre hecho pan que ha venido a darnos vida en abundancia. Deseo que el Señor haga fuerte su fe y les conceda la completa salud de cuerpo, alma y espíritu. Felicito a las comunidades de las parroquias Inmaculada Concepción, Espíritu Santo, Santísimo Sacramento y Santo Tomás Apóstol por el espacio que se han dado para reflexionar sobre este tema. A los parroquias, líderes, animadores y visitantes de otras comunidades, reciban la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.